Hola hermanos, comenzaremos esta escuela que generosamente nos va a brindar el Padre Gastón Peroni con la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo bueno según el mismo Espíritu, y gozar por siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas, ¿cómo le va a mis queridos hermanos del cursillo? Pero bueno, saben quién soy el Padre Gastón. Quería presentarme y bueno, me habían pedido que les hablara hoy de Pablo y de su misión. Lo primero que estaría bueno es conocer un poco más quién es Pablo. Digo, Pablo de Tarso, este Saulo de Tarso, el cual vamos a conocer o va a entrar en escena en el libro de los Hechos, va a ser un judío de la diáspora. De la diáspora significa un judío que está fuera del pueblo de Israel, ya seguramente como fantaseando o soñando su historia, sus padres o su familia ya había tenido que abandonar Israel. Por eso es ciudadano romano y también es judío por tradición y por religión. Indudablemente no es cualquier judío romano, sino un judío formado, un hombre realmente conocedor de su fe, al cual le toca ser coherente con lo que él va a creer ante la figura de la persona de Jesús, ¿no? Que realmente aquellas palabras, ¿se acuerdan que leemos en la Semana Santa? Que decían, bueno, más vale que muera uno por el pueblo y no muera todo el pueblo. Era importante para él, porque en realidad detrás de la figura de Jesús, el reconocimiento de la figura de Jesús, significaría que el pueblo de Israel se destruyera en su identidad, ya que lo político, lo religioso era siempre una sola unidad. Entonces, lo primero que hay que decir es que Pablo actúa en su vida coherentemente con lo que él es. O sea, él quiere defender lo que toda su vida mamó que tenía que defender. Él tenía que defender su identidad judaica en un mundo que ya no reconocía o no conocía al pueblo de Israel como el pueblo de la tierra prometida, el pueblo de la promesa. Entonces, en este contexto, Pablo va a vivir su conversión. Por eso es tan fuerte su conversión. No solo es convertirse al cristianismo, sino reconocer una identidad que supera ser cristiano para trascender todos los ámbitos de la vida. Lo va a tocar todo y esto va a quedar bien claro. Va a quedar bien claro en su misión. Él es el apóstol de los gentiles, o sea, él es el apóstol de los que no son judíos, de los que no son considerados los pueblos de la promesa. En ese contexto él se va a convertir y así entra en escena fuertemente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde como medio como para presentarlo, lo vamos a haber visto nosotros o lo vamos a reconocer en el martirio de Esteban. Pablo, indudablemente, por su formación, por su idiosincrasia religiosa, política, debe haber sido un hombre de mucho temperamento, de mucho carácter, un tipo que donde se metiera iba a poner la vida, la pata, todo iba a poner. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pensar Pablo como misionero, hay que pensar que tuvo un proceso como misionero. Cuando nosotros leemos los textos, vuelvo a decir, de los Hechos de los Apóstoles, como las cartas a los tesalonicenses, que es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, reconocemos un Pablo que se va haciendo. Fíjense, como dos momentos. Por un lado, la conversión, la cual él tiene que romper una identidad social, política, religiosa, y por otro lado, el proceso de su conversión. La imagen simpática es la caída del caballo, y la imagen como fuerte, como
inflada, podríamos decir, de los Hechos de los Apóstoles, ya muestra un Pablo que parece que por generación espontánea se cae del caballo, se le salen esta gelatina de los ojos, puede mirar, e inmediatamente ya empieza su actividad misionera y cargado de éxitos y virtudes, pero bueno, en realidad no va a ser así. Pablo va a tener que ganarse el lugar. En primer lugar, valga la redundancia, va a tener que ganarse el lugar entre sus pares, entre los discípulos del Señor. De hecho, podemos notar en alguna parte de los Hechos de los Apóstoles, lo que se llama el primer concilio de Jerusalén, una cierta tirantez entre Pablo y Pedro, porque bueno, imagínense, vuelvo a lo mismo del principio, que la identidad judaica, social, política, es tan fuerte que hasta Pedro le va a costar decir, bueno, para ser cristiano, ¿qué va a decir Pedro en algún momento? Bueno, que los que se conviertan agarren, se circunciden, o sea, se hagan judíos y después se hagan cristianos. Pablo va a decir, no, ¿para qué? Si Jesucristo es la plenitud de la ley, es la plenitud del mensaje, ¿por qué lo vamos a hacer transitar este camino? Pero esto es para notar que para Pablo su misión no va a ser fácil, va a tener que ganarse el lugar entre sus pares. Y esto es sumamente importante también para nosotros, ¿no? No vamos a hablar de nada de lo que hemos escuchado en las noticias, de los méritos o no méritos, porque no se trata del mérito del poder o el mérito de la posesión o de la sabiduría, más que la sabiduría, del saber, sino ganarse el lugar a partir del testimonio humilde de aquel que se encuentra y desde el encuentro transforma su vida y quiere transformar la vida de otros. Y no quiere que otros pasen por su lugar, no quiere ponerle las tiras a otros. Esto a veces es muy propio de nosotros los cristianos, ponerle las tiras a otro, decirle, bueno, che, para que vos seas cristiano tenés que hacer todo esto. Y no directamente tener el encuentro profundo con el Señor. De esto se trató este primer concilio de Jerusalén, donde nosotros podemos volver a subrayar transitar este camino de conversión, que bueno, en primer lugar, como les dije, fue que Pablo se ganara su lugar entre sus pares. En segundo lugar, Pablo también tiene que ganarse el lugar entre los gentiles, entre los no judíos, entre los paganos, entre los no creyentes. ¿Por qué? Porque no se olviden que saben quién es. Digo, no habría ni Facebook ni ningún diario digital, pero indudablemente por su protagonismo anterior, Pablo es realmente conocido. Y por tanto también genera una cierta incredulidad y una cierta indiferencia por parte de sus pares, de sus pares ya no de sus pares convertidos al cristianismo, sino de sus ex pares que eran judíos y los cuales van a ver en él, bueno, a alguien blandengue, alguien que no ha logrado, es más, en algún momento hay una expresión, aunque la saco de contexto, cuando le dicen, mirá, en otro momento te vamos a escuchar, digo, ahora no, la verdad que no nos interesa lo que tengas para decir. O en algún contexto, como leemos en las cartas, cuando Pablo tienen que bajarlo en una cesta de mimbre por el murallón. En realidad no lo están bajando porque no tenían que irse, lo están bajando porque no le iban a hacer bolsa al pobre Pablo, porque la verdad que no había caído bien y bueno, a ver si como él había salido a linchar a los judíos, bueno, los judíos lo quieren terminar linchando a él. De hecho, bueno, así va a ser también su final, ¿no? Que va a entregar la vida por Jesús y permítanme como adelantarme, su gran ministerio apostólico, su gran misión apostólica, la va a hacer preso, la va a hacer en su camino cuando es condenado a muerte, es condenado, él va a apelar al César, al emperador, acuérdense, como les dije, en un romano, y va a tener que ser juzgado por el emperador, entonces tiene que viajar, acuérdense también que los viajes no eran tan cortos, viajar desde Israel, viajar a tantos lados, pasando por Corintio, por todo, y bueno, y ahí vamos a conocer sus cartas. Por tanto, hemos dicho, por un lado, ganarse el lugar entre sus pares y ganarse su lugar entre sus ex pares. Y acá me permito un poco también, en la experiencia de la fe y de la conversión de nosotros, que también nos toca un poco eso, porque cuando Dios nos toca, a veces como que tendemos a olvidarnos quiénes éramos
Y tendemos a creer que quienes nos miran también olvidan quiénes éramos o quiénes somos. Entonces, como que también tenemos un gran desafío misionero de ganarnos un lugar entre nuestros pares, entre los que hoy celebran y creen lo mismo que nosotros y entre los que hoy también nos han conocido en otra etapa de nuestra vida y conocen, podríamos decir, nuestra mancha y nuestra arruga antes de nuestra blancura y nuestra belleza cristiana, aunque tendríamos que decir, sin olvidar la figura de Pablo en tercer lugar, que la conversión de Pablo no fue automática, hubo un gran camino. El impacto fue fuerte, se cayó del caballo, si quieren la imagen, pero el camino de conversión, que podría ser el impacto, el retiro del cursillo, pero el camino de conversión es el comienzo, el famoso cuarto día es nuestro camino de conversión. También diciendo que conversión es mirar el rostro de Dios y es mirar con los ojos de Dios la vida. No es cambiar o mejorar moralmente, es tratar de mirar la vida como la está mirando Dios, o sea, mirarnos como Dios nos mira a nosotros. Eso es la conversión. Muchos circunscriben y empobrecen, me parece, la conversión cuando piensan que la conversión es simplemente, sencillamente, cambiar una mala actitud hubo algún defecto, que en realidad también, si lo miramos así, muchos de nuestros defectos no van a cambiar nunca. En la misión de Pablo, que es nuestro tema, perdón que tan larga introducción, tenemos que hablar de sus cartas. Tenemos que hablar, por un lado, podríamos hablar de la carta a los tesalonicenses y por otro lado, tenemos que hablar de la carta a los romanos. Hay otras cartas entre medio, filipenses, colosenses, corintios, colosenses, que son atribuidas a Pablo, pero como que las dos marcas fuertes de Pablo están allí. Por un lado, el Pablo de los tesalonicenses, un Pablo urgido por la llegada del reino, ¿no? Pablo tiene urgencia de la llegada del reino. Por eso invita a que el cambio, va a entender esto de la conversión, esto de la mirada de Dios, tiene que ser inmediata. Es más, está urgido, está como arrebatado. ¿Por qué? Porque él considera, él está pensando que esta segunda venida del Señor va a llegar ya. Está en este momento, está por llegar. Un poco lo que nos pasa, vuelvo a decir, cuando salimos del cursillo. Creemos que el mundo ya lo podemos cambiar. Ya, tengo que cambiarlo, esto tiene que ser urgente y lo voy a hacer. Y vuelvo a decir, no podemos olvidarnos que nos tenemos que ganar el lugar entre nuestros nuevos pares y nuestros antiguos pares, los cuales conocen muchas veces nuestra historia y también transitar la conversión. Por otro lado, encontramos un Pablo más tranquilo en la carta a los romanos. Un Pablo que en este largo viaje hacia Roma para ser juzgado por el emperador y luego entregar su vida en el martirio por la persona de Jesús, un Pablo más sosegado, más tranquilo, más reconociendo que este acontecimiento de la llegada de Jesucristo va a acontecer más en la vida y en el transcurso de la vida de cada creyente. Un detalle importante. ¿Ustedes saben por qué Pablo está tan interesado de ir a que lo juzguen en Roma el emperador? No porque solo quisiera que lo juzgue el emperador, se quiere ser el fashion, ya que lo van a matar, que lo maten con dignidad o grandeza, sino porque hay un dicho que no sé si conocen, que decía que todos los caminos conducen a Roma. Por tanto, si el Evangelio llegaba a Roma, eso quería decir que el Evangelio iba a llegar a todo el mundo. Entonces, podríamos, como sintetizar, yo no sé si he sido breve o largo, dos características fuertes de Pablo y que no debemos olvidar. Por un lado, el Pablo que le abrió la puerta a todo el mundo. En este lugar entre los pares y los expares, fijémonos, y en este lugar de lo del concilio que les hablé un ratito, bueno, Pablo está convencido que el Evangelio puede llegar a todos, no es simplemente para el pueblo elegido. O más, tiene una visión más integral y se da cuenta que el pueblo de la promesa es la humanidad toda. Él, Pablo y Bernabé, en cierto modo, su salida discreta y formal de la Cámara de los Apóstoles va a ir por ahí, ¿no? Porque ellos están dispuestos a salir a los no creyentes, a los no judíos, indudablemente.
Y la segunda característica de Pablo es esto que yo les digo de Roma, ¿no? Él está convencido que si el Evangelio llega a Roma, el Evangelio va a llegar a todo el mundo. Y de hecho va a ser así, ¿no? Va a llegar el Evangelio a todo el mundo. A mí me parece, queridos cursillistas, que mirar la figura de Pablo, donde si quieren una linda presentación, donde uno pueda decir, bueno, acá me puedo reflejar yo en la carta de los Gálatas, agarrar la carta de los Gálatas donde dice Pablo, yo soy este, yo hice esto, yo estoy por este camino, nos puede servir a nosotros para rezar. ¿Por qué? Porque nosotros también, Dios nos toca en un momento de nuestra historia. Y nos toca sin avasallar la historia anterior y ayudándonos a construir o a reconstruir el proyecto de Dios en nosotros. ¿Qué es importante a la hora de mirar nuestra historia y de ahí podernos parar para encarar nuestra misión como cristianos? Es valorarla. Es valorar realmente nuestra historia y valorar, mirando hacia atrás, valorar qué es lo que nos tocó, qué es lo que nos regalaron, qué es lo que nos dieron. Cargado de gracias y de pecado. De los pecados pediremos perdón. De la gracia vamos a construir nuestra misión. Repito, del pecado pediremos perdón y de la gracia construiremos nuestra misión. Pero lo importante es mirar hacia adelante, porque lo que vamos a vivir es una buena aventura, una buena noticia. No nos vamos a mirar adelante, bueno, a partir de ahora voy a ser más cuidadoso, voy a estar como custodiándome de lo que haga mal o de lo que haga bien y que me van a estar mirando y no mirando. Eso no importa. Hoy les decía en la reflexión que les mandaba a algunas personas en la mañana, nosotros no podemos vivir pensando lo que le falta al vaso, ni tampoco podemos vivir del vaso de los demás y menos, y mucho menos, de sus errores o sus hierros, como nadie lo puede hacer mirándonos a nosotros de lo que nos falta o de nuestros hierros o errores. Pero ¿qué es lo importante? Que yo me dé cuenta que la misión siempre se va a sustentar en mi historia, en aquella que me hizo ganar lugar entre mis nuevos pares y en aquella que también me va a hacer ganar lugar entre mis ex pares. Esta es la historia que me tocó. La conversión es nuestra primera misión. Es la misión de mirarnos como nos mira Dios. Porque cuando nos miremos como nos mira Dios, hay que evitar una mirada individualista en la que me pase toda la vida mirándome el pupo y así voy a terminar tan mareado que me voy a terminar cayendo, pero sí con un sano equilibrio, mirarme como me mira Dios para que yo pueda mirar al otro. Pablo fue un maestro en esto porque realmente tuvo la visión grande que tenía Dios, pero lo tuvo en su tiempo y a su tiempo, en su tiempo y a su tiempo. Bueno, mis queridos cursillistas, me dijeron unos 20 minutos, no llevó tanto. Quiero invitarlos, bueno, a que si esto les sirve, conocer un poco, puedan rezarlo, para rezar sus propias vidas. Y no, vuelvo a decir, para quedarnos en un momento intimista, ¿no? Sino para explotar, para salir. Dice que un hombre que escuchaba un cura una vez decía que cuando hay amor explota el tiempo, o sea, está, cuando hay algo grande en nosotros no se queda guardado, o implosiona y nos destroza, o explota hacia afuera, empapa a los demás y los engrandece. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo hizo explotar el Evangelio desde Roma. Y si le sirve para poder rezar un poco y pensar su vida como fue la vida de Pablo, los invito a leer los primeros capítulos de la carta a los Gálatas. Creo que ahí Pablo se dibuja a él y dibuja su vida, su trabajo, su misión. Les mando una gran bendición y bueno, espero que les haya servido esta pequeña escuela que les he enviado. Les mando mi bendición, que descienda sobre ustedes, sus familias, sus hogares, que llegue a los que necesiten y cuide su salud y cuide también a aquellos que han perdido algún ser querido o necesiten oración por algún enfermo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.